Hoy estamos de nuevo hablando sobre el ser un hacedor de discípulos, ¿se acuerdan? Todo este mes hemos venido hablando sobre ser un hacedor de discípulos. Y es una serie de enseñanzas que hemos estado dando nuestro hermano Pastor Henry López y mi persona también. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, ya es el último, la última enseñanza de esta serie, de este mes, de ser un hacedor de discípulos. Y vamos a poner bastante atención porque también vamos a estar dando un repaso de las otras 3 enseñanzas que hubieron en este mes. Así es que vamos a estar poniendo atención. Hoy nos toca precisamente la sección número 4, que está ahí en pantalla, que dice cómo hacer discípulos y discipuladores, o ser un hacedor de discípulos. Es la lección número 4 y la final. Operación multiplicación. Aquí es un tema de ver cómo multiplicamos precisamente el hacer discípulos y que esos discípulos puedan hacer más discípulos. Así es que vamos a estar hablando. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 9, dice así la palabra del Señor. Pablo hablando a los tesalonicenses: ustedes saben cómo, esa es la traducción en lenguaje actual, pongan atención qué bonito esto. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada. Pablo era trabajador. Y nunca recibimos comida sin pagar por ella. El hombre no era tenido. Al contrario, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Mis hermanos, Pablo era un excelente discipulador. Pablo era un excelente hacedor de discípulos. Y de este pasaje me llama la atención 2 palabras. Y esas 2 palabras están al final. Ejemplo a seguir. Hermano o hermana, si usted quiere ser hacedor de discípulos, si usted quiere ser una persona que impacte en sus discípulos, tiene que ser un ejemplo a seguir. Pablo habla de esa forma a los tesalonicenses, a los discípulos de él. En 1 Corintios, el próximo pasaje, dice: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo era rudo, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a nuestros aconsejados, a nuestro rebaño, a nuestras ovejas, a nuestros discípulos, cuántos de nosotros podemos decirle: hagan lo mismo que yo hago, porque yo estoy haciendo lo que Jesús hizo, yo estoy siguiendo a Jesús, por eso hagan lo mismo que yo, sean como yo? ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, nos sentimos con esa confianza y ese poder de decir: hagan lo que yo hago porque yo sigo a Jesús? Pablo dijo: sigan mi ejemplo porque yo sigo el de Cristo. Por eso hoy vamos a detenernos un poco en estudiar a Pablo como discipulador o Pablo como hacedor de discípulos, y vamos a ver algunas características importantísimas de él. Pablo discipuló, ¿se acuerdan?, a Timoteo para que Timoteo discipulara a otros también. Y dice el próximo pasaje, segunda de Timoteo 2:2: tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Ahí Pablo no le está diciendo que busque gente nueva, está diciendo que busque cristianos, personas que sean discípulos de él, que él pueda enseñarles también a discipular, porque así fue como se extendió el evangelio en todo el mundo. Así fue como se extendió el evangelio, haciendo discípulos en todo el mundo. Y bueno, Pablo entonces con toda autoridad le dice a Timoteo que bueno, que le enseñe al resto de la gente lo que él le ha enseñado. La siguiente, vamos a ver algunas características de Pablo como discipulador. Pablo tenía un comportamiento intachable. Hechos 20:18 dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia.
cosas que nosotros debemos de imitar si queremos ser hacedores de discípulos. Recuerden, todo este mes hemos estado hablando de cómo ser nosotros hacedores de discípulos. Pablo entonces tenía un comportamiento intachable. El hombre decía con toda tranquilidad: vosotros sabéis cómo yo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Tenemos nosotros esa confianza de decir: ustedes me conocen y saben cómo yo me he comportado todos estos años que tengo de estar aquí en esta iglesia. Tenemos la capacidad de decir eso. Pablo la tuvo, pero es una característica que debemos de tomar en cuenta si queremos ser hacedores de discípulos. También tenía una consagración incondicional. Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo sufrió, Pablo lloró, Pablo fue azotado, encarcelado y demás, pero eso no le quitó que siguiera consagrado incondicionalmente al Señor. Otra de las características que debemos de tener nosotros como discipuladores, como hacedores de discípulo: consagración incondicional. La siguiente dice: Pablo tenía una constancia infatigable. Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. A Pablo nada lo detenía. Pablo era obstinado desde el buen punto de vista, ¿verdad? Él, como perro de traba, como diría un amigo de nosotros. El hombre tenía una constancia infatigable, aunque se llevara decepciones. Por ejemplo, una de las decepciones que tuvo Pablo, ¿cuál fue? Ir ante un rey, echarle toda la hablada, tratar de evangelizarlo, el rey de Agripa, ¿se acuerda? Y echarle toda la hablada y todo, y tratar de convencerlo. Y cuando el hombre pensó que ya lo tenía en la bolsa, el rey Agripa le dice: por poco me persuades de ser cristiano. ¿Se imagina qué balde de agua fría? ¿Eh? El hombre pensó que ya tenía al rey en la bolsa, ¿eh? Y le dijo: por poco me persuades de ser cristiano, pero vaya tranquilo. No lo logró. Pero Pablo, ¿ustedes creen que eso fue motivo para echarse para atrás? El hombre, una constancia infatigable, una convicción inquebrantable, tenía clara sus prioridades. Él no era alguien que bateaba, sino que Pablo diseñaba muy bien las estrategias de dónde ir a evangelizar, cuáles eran los viajes, primero, segundo, tercero de los viajes que él hacía. Él diseñó una estrategia tan buena que el evangelio fue propagado en todo el mundo, ¿verdad? Como uno de los autores precisamente de esto, ¿verdad? Él tenía una convicción inquebrantable de lo que él quería hacer, toda la convicción clara de lo que quería hacer y hasta dónde quería llegar, sus metas claras. Son características que nosotros como hacedores de discípulos debemos de tener. La siguiente dice: tenía una conciencia irreprochable. Pablo cumplió con la misión encomendada, pero vean lo que dice en Hechos 20:25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo estaba con la conciencia tranquila. Él hizo lo que tenía que hacer. Él le habló a la gente como tenía que hablarle. Entonces el hombre decía: tengo mi conciencia tranquila. Así es que yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Hermanos, tenemos la conciencia tranquila nosotros como discipuladores. La siguiente dice: Pablo tenía un cuidado incesante. Pablo percibía los peligros cuando venían hacia sus discípulos. Entonces él, ¿qué pasaba? Él les hablaba mucho de doctrina, ¿se acuerdan? Pablo les hablaba muchísimo de doctrina, les hablaba inclusive de las malas doctrinas que podían llegar, ¿verdad? Entonces Pablo cuidaba mucho a sus discípulos y él sabía que iban a ser discipuladores posteriormente. Entonces él les enseñaba la sana doctrina, les enseñaba las herramientas para seguir adelante y él tenía siempre un cuidado incesante sobre sus discípulos. Tenía también la siguiente, tenía una confianza ilimitada. Él sabía quién era su suficiencia. Dice que su suficiencia venía del Señor. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo tenía eso clarísimo. Su confianza estaba puesta en el Señor.
captemos, hermanos, todas estas características que tenía Pablo como hacedor de discípulos, porque es lo que debemos imitar. Y para finalizar esta primera parte, Pablo tenía un concepto claro de la ayuda a los necesitados. Nuestro pastor, hermano, ya se me fue, Gonzalo Retana, estaba orando hoy precisamente de las necesidades, ¿verdad? De la gente y cómo debemos de ser iglesias que nos proyectemos a la comunidad, a los necesitados, ¿verdad? Hoy en la mañana antes de venir al culto estuve oyendo una prédica de una iglesia, de un pastor de una iglesia bastante grande. Me llamaba la atención cómo hay muchas iglesias aquí en Costa Rica y en el mundo que tratan de jalar mucho para su saco, pero usted empieza a estudiar esas iglesias y no tienen ningún tipo de proyección social. No les interesa tanto el tema de los necesitados, ¿verdad? Aquí vemos algo diferente. Nuestra iglesia como comunidad cristiana El Faro, ustedes saben que tiene un proyecto bastante grande, ¿verdad? Un proyecto social donde nos proyectamos a los niños, a los necesitados. Ahora nos vamos a proyectar a las madres solteras también en necesidad con el nuevo proyecto de la fase 2. Los consultorios médicos, tenemos bastantes cosas que nos preocupamos por la parte social. Pablo se preocupaba por los necesitados. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Tenemos a nuestro pastor Henry López, quien está a cargo de resumir las dos primeras enseñanzas del mes. Buenos días, iglesia, que el Señor me los bendiga. Muy bien, vamos con un repaso. La siguiente, por favor. De las primeras dos lecciones que estuvimos hablando sobre el hacedor de discípulos, ya la gran mayoría lo recuerda, que estuvieron con nosotros. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de la primera sesión, que era haciendo discípulos, un mandato del Señor. Siguiente, por favor. Dice de la siguiente manera, Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Recordamos lo importante del caminar cristiano. Don William lo mencionaba ahorita, lo hemos mencionado durante estos 4 IBETs, que esto de hacer discípulo no es sencillo, porque yo tengo que convertirme primero en un discípulo antes de hacer discípulos. Y cuando yo quiero ser un discípulo, el enemigo no lo va a permitir, el diablo se va a oponer, van a venir muchas cosas en nuestra contra. Hacer discípulos se refiere a un proceso de multiplicación, se refiere a una relación uno a uno. Como ejemplo de la palabra tenemos a Pablo, que lo hablaba ahorita el hermano William, como un multiplicador en Timoteo y Tito. Hacer discípulos va más allá de compartir nuestro testimonio ocasionalmente, es y debe ser un estilo de vida. Testificar llega a ser el derramamiento natural de nuestra relación con Cristo. Y aquí es donde me detengo unos segundos nada más. Dificultades vendrán siempre, hermanos. Situaciones que no nos van a querer permitir o que tienen como objetivo detener nuestro llamado como hacedores de discípulos. Toda nuestra trayectoria de vida en esta tierra, si usted estudia la vida de Jesús, si estudia la vida de Pablo, de cada uno de esos hacedores de discípulos, van a encontrar en sus vidas dificultades al punto de llevar a uno de ellos a la muerte de cruz. Amén. Pero si él se hubiera rendido a medio camino y dice: ya no hago más discípulos, eso está muy duro, ¿cómo voy yo a la cruz por todos ustedes? Sabiendo que muchos de nosotros, o todos, le íbamos a fallar. Pero aún así lo hizo. Y aquí es donde yo quiero motivarle, iglesia, quiero instarle. Dificultades vamos a tener, unas con mayor dificultad que otra, haga la redundancia, con más fuerza que otra, pero ninguna de ellas debería o debe detenerte a ti y a mí a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. No es sencillo, no es sencillo. Por eso el último punto, que es un derramamiento de nuestra relación con Cristo, es cuando usted lo llaman, una familia, una dificultad, y usted está también en una dificultad, que te piden ayuda en un área específica, como oraba el hermano Gonzalo, y usted dice: pero si yo estoy peor. Pero usted tiene que recordar: Jesús me llamó, Jesús me llamó. Y aún en tu necesidad, tú vas a hacer la respuesta para la necesidad del otro. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un hacedor de discípulos. No podemos rendirnos ni echar atrás
cuando la dificultad viene a nuestra vida. En Lucas también encontramos al Señor diciendo: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. Amén. Ok, la siguiente, por favor. Requiere disposición para alcanzar un mayor potencial, requiere de disposición para modelar lo aprendido, requiere de amor para equipar a otros que siga la multiplicación. Hacer discípulos no es un curso de unos cuantos meses, no es un programa en un instituto. Hacer discípulos es un estilo de vida. Y aquí aclaro, como lo hice la primera vez, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Aquí tenemos el cuidado integral, tiene lo de discipulado y formación, tenemos también la escuela, la Academia de Evangelismo, tenemos el IBET y tenemos el INSTE. Capacitémonos, no podemos andar sin capacitarnos, pero después de esa capacitación va la acción. Después de estar en la clase, en el aula, sentado, aprendiendo, accionar. Amén. Eso es un hacedor de discípulos. Siguiente, por favor. Sigue diciendo, entonces, ¿por qué debemos hacer discípulos? Siguiente, por favor. Primero, por obediencia. En Mateo encontramos la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos. Es un imperativo. Es una orden del Señor, no es opcional, es si usted quiere, si usted puede, si hoy le fue bien, si se siente bien de ánimo, si hoy no está triste, haga discípulos. ¿Verdad que no dice eso? Dice, por tanto, id, porque Cristo sabía que usted y yo íbamos a tener dificultades, pero Él dice al final, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segundo, es el método escogido por nuestro Señor para enviar y llevar las nuevas de salvación de nuestro Señor Jesús. Tercero, debe existir en cada uno de nosotros ese deseo de hacer discípulos y ese sentido de multiplicación. Cuarto, por compasión. La Biblia dice que cuando Jesús vio a las multitudes, le movió la compasión por ellos, porque estaban cansados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y quinto, porque Dios está creyendo en ti y te está capacitando para que vayamos a hacer discípulos. Y también encontramos que la siguiente, por favor, que es un llamado personal. Ahora la pastora oraba al final, heme aquí, heme aquí. Su situación es real, iglesia, su necesidad es real y Dios no es ajeno a lo que usted está necesitando hoy. Pero muchos acá le dijimos al Señor un día, heme aquí. Pero cuando viene la situación, la dificultad, la adversidad, se nos olvida y queremos retroceder. Queremos sentarnos y disculpe que se lo diga, no se vale. No se vale porque Él no se sentó en su mayor dificultad y necesidad. Él no se sentó, Él siguió. Amén. Él perseveró y en el cruz del Calvario Él no dejó de discipular, porque cuando Él estaba clavado de pies y manos con una corona de espinas y todo hecho una llaga, una sola llaga, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un verdadero discipulador. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. La segunda sesión, siguiente por favor, nuestra responsabilidad como discípulos. Siguiente, debemos ser discipuladores que asumamos esta responsabilidad, como dice en Lucas 5:16. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. ¿Qué requiere el ser un discipulador? Un compromiso en tus ejercicios espirituales. Siguiente, debemos ser discípulos que apliquemos lo aprendido y que no permitamos amontonar conocimiento, que demos lo que pedimos. Esta responsabilidad de ser discípulos demandará de nosotros que demos lo mejor y así podremos ver y pedir lo mejor de aquellos que están siguiéndonos. Dice Filipenses 4:9, no dejen de poner en práctica lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice esto, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Siguiente, por favor. Dejemos de evadir nuestra responsabilidad, retomemos el camino de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Debemos lograr sentir la necesidad de un pueblo que camina sin Dios, y ese pueblo inicia con los que estamos dentro de las iglesias. Que valoremos aún más lo que Cristo hizo por amor, por usted y por mí. Seguir su ejemplo, el deseo de su corazón, no seguir
con protestas, dejar que el Señor obre a través de nosotros, hermanos. Ya no le pongamos a Dios más pretextos para ser discípulos. Todos acá, dentro de esta iglesia, podemos ser hacedores de discípulos. Siguiente, por favor. Entendamos entonces esta mañana que podemos evadir la responsabilidad, debemos retomar el camino de los apóstoles, debemos lograr ese sentido de necesidad que hay en el pueblo de Dios, valorar aún más lo que Cristo nos ha dado en su amor, su ejemplo. Siguiente, por favor. Iglesia, asumamos este llamado, asumamos esta responsabilidad, asumamos en el nombre de Cristo Jesús nuestra responsabilidad como discipuladores. No podemos seguir evadiéndolo. Nuestra necesidad no puede ser un pretexto para no hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Amén. Y vamos ahora con el resumen de la tercera parte con el pastor William. Pastor Henry, estamos en un repaso entonces de las 3 sesiones del IBET. Dimos hoy la cuarta, al principio estamos en el repaso de las 3 sesiones del IBET de las semanas pasadas, en el tema de por qué o cómo ser un hacedor de discípulos. La sesión número 3 hablamos la semana pasada de por qué hacer discípulos. La siguiente, en Mateo 28, 19, todos conocemos la gran comisión que el Señor nos dio, ¿verdad? Donde dice que por tanto vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. La siguiente, hablamos de por qué creemos que Jesús no dijo vayan y hagan convertidos, vayan y hagan arrepentidos, sino que Él se va más allá y dice vayan y hagan discípulos, porque consideramos que arrepentirse, convertirse es importante, pero tal vez más importante hacer discípulos, porque alguien se puede convertir, pero si no lo discipulan puede perderse, se va, entonces de nada le valió el arrepentimiento. Entonces aquí es arrepentirse, pero más importante hacer discípulos como el Señor lo dijo ahí en su palabra. La siguiente, hablamos de las diferencias del nuevo creyente y del nuevo miembro. ¿Se acuerdan los 2 muñequitos que teníamos aquí sentados? El nuevo creyente es la persona que recién se convierte y necesita un discipulado. Pero hablamos también de la importancia de que la persona que es nuevo miembro, nueva visita en la iglesia, también requiere de discipulado. Se ha comprobado que la mayoría de personas que vienen de otras iglesias y llegan acá, requieren también de un discipulado porque no lo han llevado en otros lugares. Así es que hablamos de la importancia de que ambos requieran del discipulado. La siguiente, hablamos también de que normalmente las iglesias, como la nuestra por ejemplo, tiene un programa de discipulado, como lo tiene Cuidado Integral a través de nuestra hermana Gabriela Brown. Las iglesias, algunas, no todas, tienen este sistema de un discipulado que tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? El curso. El verdadero discipulado empieza pero no acaba. El verdadero discipulado siempre se va a estar uno entrenando, siempre uno va a estar aprendiendo con el maestro de uno, con el tutor, con el pastor, siempre va a estar discipulándose hasta que muera. Pero también el ciclo de uno discipular a otros no debe tampoco de morir, sino que uno debe enseñar a alguien a ser discípulo, pero discipular a otros, y ahí sí la cadena hasta que sea un ciclo sin fin. Se habló de la importancia de crear vínculos con las personas nuevas y con los nuevos creyentes para que esta persona, este vínculo le atraiga a la iglesia y se quede con nosotros, porque se ha comprobado que si en los primeros 6 meses estas personas no hacen ningún vínculo con nadie en la iglesia, ni con un discipulador, ni con un amigo, ni con nada, es muy probable que se vayan de la iglesia. En estos 6 primeros meses es crucial el hecho de la atención a los recién convertidos o a los nuevos miembros de la iglesia. Siguiente, se habló de la importancia de 3 factores. Uno es que el discipulador debe ser como la madre de esta persona, ¿verdad? Este discípulo. Se habló de los cuidados que debemos de tener espiritual y personalmente en cada una de estas 2 personas que hemos venido hablando, el nuevo discípulo, el nuevo creyente y la nueva visita o el nuevo miembro de la iglesia. Importantísimo ser como madres. Hablamos de que las madres amamantaban a sus hijos para que ellos tengan las defensas para seguir adelante. Igual Pablo pone ese ejemplo de que debemos de ser como madres precisamente porque debemos de darle a estas personas nuevas creyentes y nuevos miembros esa leche espiritual para que ellos puedan también crecer fuertes
en las bases bíblicas y en las bases cristianas. La siguiente, si nosotros no le damos atención, nos puede pasar esto. A los nuevos bebés, a los nuevos convertidos, a las nuevas personas que llegan a la iglesia, si no les damos la atención primaria, es como abandonar un bebé en media calle, a expensas de todos los peligros que puedan suceder. La siguiente, también hablamos de que debemos ser amigos, importantísimo, pero basados en el fundamento que es Cristo. No podemos basar nuestro fundamento de amistad, de relación, en una casa, por ejemplo, hecha de latas y cartones. La siguiente, sino debemos de edificar nuestra relación de amistad como está en la diapositiva siguiente, que es una casa como todo el mundo la quiere, ¿verdad? Con bases firmes, con materiales duraderos y demás. La siguiente, también hablamos de que el discipulador debe ser maestro. Hablamos y pusimos el ejemplo de un muchacho que llega a una construcción, él sabe pegar block, él sabe trabajar con palas y hacer mezcla y demás. Le dieron, la siguiente, le dieron un plano y le dijeron, haga una casa. El muchacho no sabe leer planos. Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho lo que necesita es lo siguiente. Lo que necesita es un maestro, un acompañante, un mentor. Eso es lo que debemos de ser nosotros como discipuladores, como hacedores de discípulos. Mentores. La siguiente, debemos de enseñarles a leer los planos, y esa lectura de los planos es enseñarles precisamente la Biblia, cómo interpretar, cómo leer la Biblia y demás, para que ellos puedan por sí solos después edificar con bases firmes. También debemos de enseñarles la siguiente, debemos de enseñarle a, por ejemplo, tener sus tiempos a solas con Dios, a leer su palabra, a orar, todas estas cosas que van a cimentar bien las bases de un discípulo. Eso nos toca entonces como discipuladores. La siguiente, hablamos también de la importancia de que la semilla caiga en tierra fértil, pero también hablamos de la importancia del cuidado de esas semillas, ¿se acuerdan? Hablamos de que Pablo pone el ejemplo de que yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Entonces hablamos de quién era el que siembra, quién es el que riega, que puede ser el discipulador, ¿verdad? Y el crecimiento lo da Dios. Pusimos un ejemplo la semana pasada en la próxima diapositiva sobre el experimento de estas dos plantas, ¿se acuerdan? Que esas dos plantas se agarraron en el mismo día, con el mismo tamaño, la misma cantidad de semillas de un tomate, y una se empezó a cuidar y la otra no se cuidó, no se le echó abono ni agua ni nada, y vea lo que pasó a los 7 meses, a las 7 semanas. A las 7 semanas, la que se cuidó con agua y abono y demás, ya estaba teniendo frutos, la otra permaneció así. Esas son fotografías reales de la planta. La siguiente, ¿qué pasó con la planta que no recibió agua ni abono ni nada? La agarraron y dijeron, rescatémosla. ¿Qué pasó con este discípulo que dejamos ahí tirado o botado y que nunca le echamos agua ni nada, ni le regamos? Dijimos, agarrémosla y tratemos de rescatarlo. Vean lo que pasó con esta también, la siguiente. Ya a las 14 semanas, las dos plantas, una lógicamente más pronto que la otra, habían dado como 52 tomates cada uno. Hermanos, debemos de ser multiplicadores, como pasó en esta planta. Conclusión, mis hermanos, para ser discipuladores, así como lo fue Pablo, no debemos dejar por fuera la afectividad, la amistad genuina ante los nuevos convertidos y los nuevos miembros de la iglesia. Debemos tener una preocupación pastoral genuina, con cariño entrañable y paternal por todos. Al final, con estos ingredientes y el favor de Dios, se siembra la semilla, se riega y crece en una fe sana e inconmovible. Hermanos, los retamos a que seamos hacedores de discípulos. No nos quedemos por ahí sentados, como decía el pastor Henry, sino que salgamos de nuestra área de confort y volvámonos discipuladores para que el evangelio siga extendiéndose hasta el final de la tierra. Leímos por ahí algunos papelitos. Si alguien falta de papelito, levante su mano. Es un papelito también para que tengamos esta conciencia precisamente de ser discipuladores. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.